empezar con Descartes o Descartes, ¿eh? Y eso es lo que vamos a hacer. Así que empezamos, ¿eh? Bueno, yo he dado una clase ayer, ha estado María Inés, ha estado en la clase, pero como dijo Marisa, María Inés recuerda, yo cuando daba dos clases seguidas de un tema en la UNED, en el centro de Lavapiés, eran tan numerosos, primero tenía un grupo, luego tenía otro, y luego todavía otro que tenía un compañero que se llamaba Quintín Racionero. Llegábamos a tener, lo más grande de las aulas eran casi 100 personas y tenía 100 más 100, y él tenía otras 100, o sea, eran 300, ¿no? Estudiantes solo en el centro asociado de Madrid, de la sede está en el centro de Lavapiés, que se llama El Barrio. Tiene muchos estudiantes la UNED, y entonces, y bueno, entonces normalmente yo tenía alumnos, ya lo he contado, pero un poco para justificar, para que María Inés no parezca una fanática de la asistencia a mis clases. Realmente iban a las dos clases, porque nunca contaba lo mismo o no abordaba el tema de la misma manera. Hoy voy a hacer lo mismo, entre otras cosas porque para mí es una continuación, aunque para vosotros sea un comienzo. Ya me las arreglaré yo pero no lo hago lo hago simplemente porque me gusta, además porque si no me aburriría. Si tuviera yo un guión y tuviera que repetir ese guión clase tras clase, pues sería para mí una cosa tremenda, tediosa, y no la soportaría. Entonces vamos a Descartes, ¿eh? A ver, yo a veces he afirmado que se podría empezar a estudiar filosofía leyendo a Descartes. Es una afirmación bastante arriesgada. O sea, que no hayan oído hablar en la vida de Aristóteles, de Platón, de Parménides, de Santo... Nada, que empezáramos, así como empezamos con Parménides, podríamos empezar por Descartes. Si el objetivo de eso es entrar en la filosofía, digamos, abonar, apoyar la propia actitud filosófica de cada uno de nosotros, podríamos empezar con Descartes, del mismo modo que empezamos es lo mismo pensar y ser en Parménides. Yo creo que lo tratamos bastante y nos ha quedado una idea, por lo menos no exacta, pero sí nos ha quedado yo creo que la sensación de que lo entendemos, que ya es un primer paso para entenderlo, ¿no? La importancia del pensar, que hablando de los clásicos, de los griegos, y de Parménides, entonces preguntábamos alguna vez, bueno, ¿qué significa pensar, no? Me acordaos, fue el año pasado, reflexionar, razonar, no sé qué. Y yo decía, no, porque pensar, hombre, claro que cuando se piensa se puede razonar, se puede lucubrar, se pueden hacer muchas cosas, porque nuestra mente nunca para y hasta cuando soñamos estamos pensando en ese modo, los sueños, ¿no? Pero yo me refería a un pensar específico, que el propio Parménides da pie, que era el pensar, el ser, y la correspondencia, la correlatividad entre ser y pensar, porque solo se puede pensar en el ser, y el ser al fin y al cabo no es otra cosa que lo pensado, porque lo no pensado no forma parte del ser, porque no tenemos ni idea de ello. Muy bien. Hombre, y acordaos del mito de la caverna, acordaos del banquete de Platón, y acordaos de la figura de Sócrates, que realmente considera que es fundamental para, digamos, la actitud filosófica fundamental es el famoso conócete a ti mismo del oráculo de Delfos, y también aquello que se ha popularizado de solo sé que no sé nada, no sé si lo habrá dicho, pero la idea sí, como Sócrates no dejó nada escrito, no lo sabemos. Pero efectivamente el reconocimiento de la ignorancia y no considerar que lo poco que sé es realmente es la sabiduría,
porque eso haría que nos quedáramos instalados en ella y no quisiéramos avanzar. Bueno, es una buena manera de empezar. Pero otra manera sería Descartes. El denostado a veces Descartes. Digo a veces. Porque como Descartes es el inaugurador, el que inaugura la edad moderna en filosofía, por una parte, y por otra parte hay toda una crítica brutal contra lo que se llama el sujeto moderno, o sea, la racionalidad contra la modernidad. Lógicamente el fundador de alguna manera o el iniciador de la modernidad es Descartes y le caen todos los golpes, todas las críticas a él. Yo creo que porque lo desconocen. ¿Cómo es posible? Bueno, sabes que a veces actuamos por tópicos, estudiamos los que han leído algo de filosofía, incluso los que han estudiado filosofía, han estudiado manuales donde se van a repetir cuestiones, no sé, tópicos que se han ido dando a lo largo de la historia, que no se han revisado, que a veces no se sabe ni de dónde han salido, ¿no? Y entonces, como Descartes además tiene fama de cuadriculado, de cartesiano, claro, él era cartesiano porque Descartes en latín se dice Cartesius, ¿no? Entonces el adjetivo correspondiente es muy cartesiano, pero cuando se dice de alguien que es muy cartesiano, quiere decir que es alguien muy cuadriculado, ¿no? Como de mente estrecha y bueno, las cuadrículas son importantes en Descartes, pero no en ese sentido. Él es como sabéis muy bien, es el creador del eje de coordenadas XY, sin lo cual no podríamos vivir directamente. El eje de coordenadas cartesiano, que sirve para la representación gráfica de ecuaciones, y que por otra parte es el fundador de la filosofía analítica. Es un gran matemático, pero gran, de los grandes, bueno, toda un ala de las matemáticas la ha fundado Descartes, ni más ni menos. Quiero que esto lo tengamos claro, porque cuando él va a hablar de la razón y de la verdad, va a tener como modelo las verdades matemáticas. Muy importante. O sea, él pretende de alguna manera que podamos conseguir para la ciencia, no estamos hablando de la moral, no estamos hablando de la vida práctica, va a requerir un grado de solidez y de inalterabilidad, por decirlo de alguna manera, de las verdades matemáticas. Es la única disciplina, por otra parte, de las matemáticas, que se puede hablar de verdades estrictas y exactas, ¿no? En cierto modo. Esto no tiene nada que ver con los planteamientos de la verdad que yo hago, no, porque son complementarios, no son contradictorios. Cuando digo la verdad no existe, la verdad es intersubjetiva, la verdad la construimos entre todos, no tiene nada que ver, porque esto es otra cosa. Y además se aplica sobre todo a la ética, a la política, a la moral, a todas estas cuestiones. Bueno, este pensador nace en el 1596, al finales ya del siglo XVI, y muere en el 1650. En sus 54 años de vida le da tiempo a muchas cosas. Él muere en Suecia, está exiliado y protegido por la reina Cristina, y ahí muere. De una afección pulmonar, le habrá dado una pulmonía, una neumonía, porque con el frío que hace en Suecia, si se enfermó, bueno, la cuestión no existían una serie de medicamentos. Él muere ahí muy joven, no obstante le da tiempo de muchas cosas. No es el mucho más, porque además este autor, con una ligera, con una guía suave por parte de un maestro, por parte mía, por ejemplo, se puede leer el discurso del método muy bien. Yo recomiendo leerla, bueno, la gente que si uno recomienda el discurso del método, va viajando en un avión y alguien le escucha, pues me voy a comprar el discurso del método, a lo mejor se decepciona, porque no va a encontrar las maravillas que yo he encontrado. Pero si yo te digo, a ver, vas a encontrar maravillas y además vamos a utilizar. Entonces, vamos a empezar a leer el discurso del método. Todo, no.
Ayer leí mucho, entonces hoy no tengo ganas de leer tanto, pero vamos a intentar, de todas maneras, vamos a empezar con el discurso, ¿eh? Y ya está. Y a la hora, al hilo del discurso, yo voy a ir explicando las bases del pensamiento de este autor, que para mí es importante y creo que el amigo Julio está contento porque de casualidad también él lo valora, ¿eh? Entonces mira qué bien, mejor todavía. Bueno, vamos a ver. Aquí empieza el discurso del método. Bueno, lo de prefacio no siempre se llama así. Realmente el título en otra edición que yo tengo, en otras, bueno, yo tengo que advertir que me lo sé de memoria el discurso del método. Por lo tanto, a veces cuando voy leyendo, cambio a la versión que yo tengo en la cabeza, pero muy poquito porque me resulta más fácil, ¿no? Pero esta traducción también es buena. Bueno, entonces el discurso del método se llama el discurso del método, pero entre paréntesis dice, para dirigir bien la razón y buscar la verdad en la ciencia. Aquí dice para bien dirigir, bueno, es una traducción más dura, está un poquito más dura. Para dirigir bien la razón y buscar la verdad en la ciencia. Y aquí sacamos una primera enseñanza. ¿Para qué sirve esto? Para dirigir bien la razón y buscar la verdad en la ciencia. O sea, más claro hago. ¿Qué quiere decir esto? Que es el método para seguir para el razonamiento científico. Estamos para buscar la verdad en la ciencia. La filosofía lo que busca, desde que la que hemos estudiado desde Parménides hasta ahora, es la ciencia, la episteme. Bueno, esto lo voy a leer porque a veces si lo leo, que necesitaríamos una Mariana que nos lo leyera, pero hubiera sido demasiado trabajo, pero bueno, a lo mejor como no voy a terminarlo, la contratamos para que la clase que viene nos lea algo. Cuando quieras yo te leo, Eduardo, les leo, no tengo problema. De acuerdo. ¿Y esto te lo lees? ¿Esto lo puedes leer? Sí, claro. Pues ¿Quieres que lo léelo. lea? ¿Lo vas a leer mejor que yo? Este fragmento nada más, lo que está en pantalla ahora. Sí, por favor. Claro. Prefacio. Para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Si este discurso parece demasiado largo para ser leído de una vez, puede dividirse en 6 partes. En la primera, se hallarán diferentes consideraciones acerca de las ciencias. En la segunda, las reglas principales del método que el autor ha buscado. En la tercera, algunas otras de la moral que ha sacado de aquel método. En la cuarta, las razones con que prueba la existencia de Dios y del alma humana, que son los fundamentos de su metafísica. En la quinta, el orden de las cuestiones de física. Y ha investigado y, en particular, la explicación del movimiento del corazón y de algunas otras dificultades que atañen a la medicina, y también la diferencia que hay entre nuestra alma y la de los animales. Y en la última, las cosas que cree necesarias para librar, en la investigación de la naturaleza, más allá de donde ha llegado, y las razones que le han impulsado a escribir. Muy bien. Fijaos. Aquí lo que está diciendo habla de que tiene 6 partes, ¿no? En realidad son 6 capítulos, pues la obra es pequeña. Los que nosotros vamos a considerar son el 1, 2, 3 y 4. La quinta y la sexta no, porque está más desfasado, está más ligado a la ciencia de la época y realmente no nos aportarían tanto para nuestro curso. Para un especialista sí, pero para nosotros no nos aporta. Entonces vamos a ver la primera, la segunda, la tercera y cuarta. Hoy creo que vamos a dedicarnos a la primera parte y en la próxima, no vamos a leer todo, yo tengo ya extractados, pero sobre todo en la segunda, tercera y cuarta tengo extractados unos fragmentos que la tratamos perfectamente la semana que viene. Hoy podemos avanzar si nos da tiempo, pero la primera quiero detenerme un poco, ¿de acuerdo? Muy bien. No, ya, muchas gracias. Yo de todas maneras ahora tengo que leer yo porque voy a ir avanzando, perderíamos más tiempo.
Eh, bueno, sí. Si te parece bien, me lees el primer párrafo, Mariana. Sí, claro. Primera parte. El buen sentido, la cosa mejor repartida del mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él, que aun los más descontentos respecto a cualquier otra cosa no suelen apetecer más del que ya tiene. En lo cual no es verosímil que todo se engañe, sino que más bien esto demuestra la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón. Es naturalmente igual en todos los hombres y, por lo tanto, la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes y no consideramos las mismas cosas. No basta, en efecto, tener el ingenio bueno. Lo principal es aplicarlo bien. Las almas más grandes son capaces de los mayores vicios, como de las mayores virtudes. Y los que andan muy despacio pueden llegar mucho más lejos, si van siempre por el camino recto, que los que corren, pero se apartan de él. Muy bien. Fijaos, cuando dice el buen sentido, en realidad es una traducción literal de bon sens, en francés, que quiere decir sentido común. Pero está bien que sea, aquí nos atengamos un poco a la literalidad. Es el sentido común. Es la razón, porque él va a decir más adelante, dice, el buen sentido o la razón es la cosa mejor, o lo dirá por ahí, mejor repartida del mundo. Quiere decir lo siguiente. Todas las personas, yo voy a ser breve, porque el propio Descartes es muy claro, además siempre lo podéis leer de nuevo. Todas las personas, los hombres, pero ahora a mí me gusta hablar de personas, bueno, es una pequeña concesión que hago al lenguaje inclusivo, digamos que tenemos la misma razón, la razón entendida como capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, como la capacidad de razonar, ¿verdad? Todos, se supone, excepto aquel que haya tenido, nazca con una enfermedad o que tenga algún accidente, pero en general todos estamos dotados de razón. ¿Eh? Y entonces, si tenemos un instrumento tan importante como es la razón, ¿por qué nos equivocamos? ¿Por qué sobreviene el error? Esto ocurre no porque no tengamos la capacidad, sino porque la usamos mal. Esta es la idea que quiero que quede claro en este primer, la usamos mal. O sea, es una cuestión de método. Y usar la razón, aplicar la razón para encontrar la verdad, etcétera, es el método. Es una cuestión de método. Entonces, lo que nos está equivocado es el método que estamos usando. ¿Eh? Ya luego lo vamos a ver porque en la segunda parte se habla las reglas del método. Sobre el método vamos a hablar mucho. Pero yo lo primero que quiero que quede claro es que Descartes es consciente que, porque él está muy decepcionado por la cantidad de errores, según él, en los que ha incurrido la filosofía, ¿no? Esa deriva a la que se ha llegado al final del Renacimiento o al final de la Edad Media. El Renacimiento de alguna manera es la primera parte de la modernidad. Entonces él nos propone un método para no equivocarnos, ¿no? En la ciencia. La ciencia es muy pequeña, en realidad. Lo digo fuera de Descartes, ¿eh? Entonces, luego hay otra serie de cosas que no es la ciencia, que son muy importantes, ¿no? Desde las creencias hasta la ética, hasta las costumbres, hasta el arte, etcétera. Entonces, son cosas que son, ¿eh? Es otro terreno. Pero en la ciencia es nefasto equivocarse. Y luego hace la digresión. Bueno, hasta las mejores personas son capaces de incurrir en los máximas virtudes, en máximas vicios, o sea, en los máximos errores. O sea, que nadie está libre de equivocarse, sobre todo cuando no utilizamos el método adecuado. Muy bien. Vamos al párrafo siguiente. Mariana, puedes leerlo. Ah, allí estoy, sí. Por mi parte, nunca he creído en que mi ingenio fuese más perfecto que los ingenios comunes. Hasta he deseado muchas veces
tener el pensamiento tan rápido o la imaginación tan nítida y distinta o la memoria tan amplia y presente como algunos otros. Y no sé de otras cualidades, sino esas contribuyen a la perfección del ingenio, pues en lo que toca a la razón o al sentido, siendo, como es, la única cosa que nos hace hombre y nos distingue de los animales, quiero creer que está entera en cada uno de nosotros y seguiré en esto la común opinión de los filósofos, que dicen que el más o el menos es solo de los accidentes, mas no de las formas o naturalezas de los individuos de una misma especie. Bueno, hemos leído el párrafo entero. Voy a señalar lo primero. No he hablado de la personalidad de Descartes, pero poco a poco la iremos descubriendo. Él utiliza, por un lado, un lenguaje de la época muy cortés, con muchos giros para decir las cosas. A veces dice cosas durísimas, las dice con tal elegancia que yo estoy seguro que la persona o la situación, aquella contra la que va, tarda un rato en darse cuenta que realmente lo está machacando, ¿no? Esto quiero que lo entendamos, pues lo vamos a ver en más de educación. Y luego, él aparentemente es muy modesto, pero él tenía clarísimo el genio que era, ¿eh? Entonces, señalo esto, mira, en filosofía no hay que hablar de estilo, ¿eh? Sí, se puede decir es claro y tal, pero no estamos en un comentario de texto literario, entonces eso no hay que ponerlo, ¿no? En los ejercicios que se hacen en la universidad de comentario de texto, que tendremos que hablar en algún momento con mayor profundidad, ya explicaré cómo se hace un comentario de texto en regla, que no lo he hecho nunca. Pero para algunas personas que puedan utilizar estas recomendaciones. Hay unas normas incluso de la Universidad de Oxford sobre el comentario de texto filosófico, como de 3 páginas, que se puede adaptar. Eso hay que saberlo para el futuro, inmediato, ¿verdad? Bueno. Entonces, fijaos que dice, nunca he creído que mi ingenio fuese más perfecto que los ingenios comunes. Dice, no me he sentido superior a los demás. Hasta he deseado tener más ingenio todavía. Bueno, digamos como que ya quisiera ser tan inteligente como algunos otros. Bueno, esto es lo único que yo quería señalar. Luego la otra parte hace una alusión, una de las pocas que hace a la filosofía clásica, sobre todo a la filosofía escolástica, cuando habla, y Aristóteles y a Santo Tomás, por ejemplo, cuando habla del hombre como el animal racional. Aquí no os preocupéis por el término accidente. Bueno, accidentes son los accidentes de Aristóteles, sustancia accidente, pero Descartes no va a tratar esto, por lo tanto lo pasamos de largo, ¿no? Bueno, continuamos. Sigamos en el siguiente párrafo. Pero sin temor, entero. Ok, pero sin temor, a ver, perdón. Ok, ahí. Pero sin temor, puedo decir que creo que fue una gran ventura para mí el haberme metido desde joven por ciertos caminos que me han llevado a ciertas consideraciones y máximas con las que he formado un método, en el cual paréceme que tengo un medio para aumentar gradualmente mi conocimiento y elevarlo poco a poco hasta el punto más alto que la mediocridad de mi ingenio y la brevedad de mi vida puedan permitirle llegar. Vale, paramos un poquito. Fijaos que aquí considera que para él ha sido realmente una cosa muy buena, una gran ventura haberse dedicado desde muy joven a ciertos caminos, a la filosofía en el fondo, ¿no? Al estudio, a la filosofía, dice, porque gracias a esto ha podido formar su método. Lo estoy simplificando. Veréis continuamente algo común también en los pensadores clásicos que estudiamos, sobre todo en Sócrates, ¿no? Él hace siempre una profesión de fe filosófica. Él considera que es una gran suerte para él, un gran acierto haber empezado desde joven con este tipo de búsqueda, por recorrer estos caminos, y que eso ha dado sus frutos.
todos los que hemos tenido la suerte de empezar con la filosofía muy jóvenes, yo empecé de alguna manera con 16 años, con aquel profesor que me las hizo pasar muy mal, al punto que luego para darle la contraria estudié filosofía, que empecé con 17, pues imaginaos que si yo era joven. Y yo es lo mejor que me puede haber pasado en la vida, porque la filosofía es un arma poderosa, poderosa, no nos exime de que nos pasen cosas, de que tengamos accidentes en la vida, situaciones muy malas, cuanto más vivimos, más cosas nos han ocurrido, pero es algo increíble, al punto de que yo no sé cómo se puede, sinceramente lo digo, cómo se puede vivir sin filosofía. Hombre, todos tenemos una filosofía, pero el haberla estudiado y el haber tenido desde muy joven, cuando uno es como una esponja, adquirir aquellos recursos, ha dado mucho juego. A mí me ha dado mucho juego. Y siempre me estoy acordando de aquellos profesores, bueno, de Raúl Echauri, como lo he contado muchas veces, cuando entra al aula por primera vez y yo tenía 17 años y él empieza a explicar a los griegos y empieza con Parménides, y a partir de ese momento yo jamás he sido incapaz de empezar mis clases de una manera diferente a mi estilo, de como lo hacía Raúl Echauri. Es increíble esto, cómo te marca, ¿no? Entonces, bueno, hay que entenderlo. Y muchos de vosotros, los que estáis aquí, algunos en edades tempranas y otros no tan tempranas, pero ya habéis entrado en la filosofía y veréis que vais a verdaderamente corroborar lo que Descartes dice. Y como le decía al otro amigo, que Mayri sabe, del otro grupo, decía, ya una vez que ha entrado a la filosofía, ya es demasiado tarde, ¿no? Él vino como técnico, ya lo he contado, pero empezó, claro, un técnico y además escucha, y ahora está, ya casi no se lo necesita, pero se ha quedado. Bueno. Muy bien, pues tales frutos he recogido, Mariana, continuamos ahí. Ahí. Sí. Pues tales frutos ha recogido de ese método, no sé si está bien, si es... Era he recogido, puede haber el Ok. rato. Ok, pues tales frutos he recogido de ese método que aun cuando en el juicio que sobre mí mismo hago, procuro siempre inclinarme del lado de la desconfianza, mejor que del de la presunción. Y aunque al mirar con ánimo filosófico las distintas acciones y empresas de los hombres no hallo casi ninguna que no me parezca vana e inútil. Sin embargo, no deja de producir en mí una extremada satisfacción el progreso que pienso haber realizado ya en la investigación de la verdad, y concibo tales esperanzas para el porvenir, que si entre las ocupaciones que embargan a los hombres, puramente hombres, hay alguna que sea sólidamente buena e importante, me atrevo a creer que es la que yo he elegido por mía. Por mí. Por mía. Bueno, está claro, ¿no? Él dice que ha recogido, nos está contando, está dando una noticia, que ha recogido, gracias a esa dedicación, unos frutos importantes. Dice, pero no lo digo a la ligera, ¿no? Yo, lo que se refiere a mí mismo, prefiero inclinarme por el lado de la, digamos, de la desconfianza más que el de la presunción. Yo en esto creo que es muy sincero. Si somos personas inteligentes y normales, nos tenemos que ser autocomplacientes con nosotros mismos y exigirnos, ¿no? Y muchas veces, sí, podemos llegar a unas certezas, ¿no? Pero bueno, hay que apuntalarlas, ¿no? En ese sentido lo dice. Y luego dice, bueno, menos mal que si hay algo a lo que es importante, y a lo que se puede dedicar los seres humanos, las personas, los hombres, porque yo considero que las ocupaciones, la mayoría son vanas e inútiles, pues es la que yo he elegido por mía. Entonces está súper satisfecho con esa elección, con ese camino que he elegido. Como estoy seguro que estamos todos nosotros. Sinceramente, sinceramente, yo por supuesto, pero estoy seguro que vosotros también, independientemente incluso del maestro en este caso. Muy, muy importante.
Muy, muy importante. Bueno, no voy a abundar más porque yo creo que está clarísimo. Además, muchas veces hemos hablado en esta línea. Bueno, el siguiente párrafo se puede leer. Puede ser, no obstante, que me engañe. ¿Y acaso lo que me parece oro puro y diamante fino no sea sino un poco de cobre y de vidrio? Sé cuán expuestos estamos a equivocarnos cuando de nosotros mismos se trata, y cuán sospechosos deben sernos también los juicios de los amigos que se pronuncian en nuestro favor. Pero me gustaría dar a conocer en el presente discurso los caminos que he seguido y representa, Y representar, ahí está mal también. Como no, ok, bueno. y representar mi, y representar en Espera, los, y representar en ellos mi vida, y representar, vamos a poner así, mi vida como en un cuadro. y representar mi vida como en un cuadro, para que cada cual pueda formar su juicio y así, tomando luego conocimiento por el rumor público de las opiniones emitidas, sea este un nuevo medio de instruirme que añadiré a los que acostumbro emplear. Bueno, voy a empezar por el final. Fijaos, Descartes fue un filósofo de moda, por decirlo así. O sea, tuvo repercusión, publicó en vida, cosa que no les pasa a todos, y además pudieron difundir su obra y generó muchísimas, y esas obras generaron polémica. Él se escribía con todas aquellas personas que querían hacer preguntas o hacerle crítica, él le escribían y él respondía, muy puntualmente además. Quiero decir que los que les interese esto, en algunas universidades, en la UNAM seguro, está en la obra de Descartes, hay una parte que se llama Correspondencias 1 y Correspondencias 2. Son dos tomos importantes, ¿no? Donde están las objeciones, bueno, y ahí están las objeciones y las respuestas a las objeciones. Hay algunas famosas de personajes de la época que le escriben. Eso por un lado. El que estuviera de moda no quiere decir que viviera una vida fácil. Estuvo de moda porque tuvo mucha repercusión, pero también lo persiguieron mucho y se tuvo que ir de Francia, se tuvo que ir, porque corría peligro su vida o su seguridad. Por otra parte, él dice que es verdad que puede ser que yo me engañe, dice al principio, luego veremos que no se ha engañado, y que por otra parte yo ya soy desconfiado de mí mismo y también desconfío, y a mí me parece una buena actitud de las lisonjas de los demás, aunque sean sinceras. Hay gente que te alaba simplemente por intentar agradarte y conseguir algo de ti, y otras cosas que te alaban honestamente. Pues no hay que creerse, hay que creérselo. O sea, hay que creerse que esa persona es sincera, pero no se nos tiene que subir a la cabeza. Esto es lo que yo digo. No se nos tiene que subir a la cabeza. Yo tengo que confesar que yo he tenido bastante éxito con mi gente. Me refiero a éxito en el sentido, una buena acogida y respuesta por parte de mis alumnos. Y siempre me han sido muy elogiosos conmigo y yo siempre he pensado que son muy benévolos, porque yo soy consciente de mis defectos y de mis lagunas, ¿no? Pero la gente pues me aprecia y no me lo tomo como estímulo cuando me halagan, cuando me hacen una valoración positiva, lo tomo como estímulo, como acicate, me hace más responsable, me hace todavía estudiar y leer más, pero no se me sube a la cabeza. Es muy importante esto de que, no sé si se usa en México, pero cuando una artista, por ejemplo, hay cantantes, o cantantes, que se les sube rápidamente a la cabeza el supuesto éxito, que muchas veces no va más, que es producto del marketing. Puedo poner la comparación Julio Iglesias, Joan Manuel Serrat. Entonces, a Joan Manuel Serrat, que es consciente de que es una gran figura, nunca se le ha subido a la cabeza. Nunca ha perdido la sencillez. Siempre ha sido auténtico. Nunca. Y, en cambio, un Julio Iglesias, que es producto del marketing, y que se ha tenido que ir a Estados Unidos después de ganar hace 1000 años el Festival de la Canción de Benidorm, y bueno, y ahí ha triunfado.
Pasa lo mismo con los filósofos, ¿eh? Hay filósofos mediáticos que son famosillos, que venden libros, que salen en la tele, y rápidamente se les sube la cabeza y lo explotan a beneficio propio. Eh, voy a cortar esto. Son horas de propaganda, entonces ya está. Bueno, esto es lo que quiere decir, ¿eh? Y yo entonces lo entiendo perfectamente. Yo, alguno de vosotros alguna vez me ha halagado y me dice cosas bonitas. Yo me encanta. Bueno, me las puede seguir diciendo. No, al contrario. Pero eso no quiere decir que yo me considero una maravilla. Soy en realidad uno del montón que intenta llevar adelante este estandarte de la filosofía porque lo necesitamos. No es falsa modestia. No es falsa modestia. Bueno, fíjate cuando dice que representar mi vida como en un cuadro, lo dice aquí, ¿no? O lo he dicho arriba, más arriba. Bueno, lo que quiere decir que él va a, en el fondo, enseñarnos cómo ha encontrado el método. Bueno, sigue leyendo. Mi propósito. Ok. Mi propósito, pues, no es de enseñar aquí el método que cada cual ha de seguir para dirigir bien su razón, sino solo exponer el modo como he procurado conducir la mía. Ya. Fijaos qué interesante. Él no viene a enseñarnos nada, simplemente nos viene a contar cómo ha hecho él. Más adelante dirá, bueno, y al que le sirva me parece muy bien. Esto es importante, ¿eh? Fijaos que este texto tiene los ingredientes que tiene que tener la filosofía y la función de maestro de filosofía, porque yo he dicho muchas veces que yo no vengo a enseñar. No me acordaba, lo que pasa es que coincidimos, los que vivimos, solemos coincidir con otras digamos, personas, ¿no? Se trata de enseñar en el sentido de mostrar. Adelante. Vamos, mira, estábamos aquí. Ahí. Así, sino solo como he procurado conducir la mía. Lo leo Ajá. yo. Los que se Ajá. meten a dar preceptos deben estimarse más hábiles que aquellos a quienes los dan, son muy censurables y fallan las cosas más íntimas. Pero como yo no propongo este escrito sino a modo de historia, o si preferís de fábula, en la que entre ejemplos que pueden imitarse, irán a casa otros también, acaso también otros, que con razón no serán seguidos, espero, esto es lo que me interesaba, nada más, espero, fíjate, me gusta esto, que tendrá utilidad para algunos, sin ser nocivo para nadie, y que todo el mundo agradecerá mi franqueza. Lo que viene a decir aquí es lo siguiente, que realmente él, no, que escucharlo no le va a hacer daño a nadie, ¿verdad? O sea, él expone su método, nadie está obligado a seguirlo, ni siquiera a seguir oyéndolo a él, pero si lo oímos o si lo leemos, no nos va a hacer daño, ¿eh? Y a lo mejor le sirve a algunos. Y a mí me parece una actitud interesante. Cuando uno opina algo de la otra persona, bueno, si no te gusta, pues muy bien, pero a lo mejor a algunos sí le gusta, ¿eh? Esto pasa muchas veces en cualquier actividad filosófica. Digo, bueno, pues espérate, a lo mejor, y escuchar daño no te va a hacer. En todo caso, llegarás a la conclusión de lo que no te interesa o que tú piensas todo lo contrario, ¿no? Bueno, bueno, leamos el siguiente. Desde mi niñez. Desde mi niñez fui criado en el estudio de las letras y como me aseguraban por medio de ellas se podía adquirir un conocimiento seguro de todo cuanto es útil para la vida, sentía yo un vivísimo deseo de aprenderlas. Pero tan pronto como hube terminado el curso de los estudios, cuyo remate suele dar ingreso en el número de los hombres doctos, cambié por completo de opinión, pues me embargaban tantas dudas y errores que me parecía que, procurando instruirme, no había conseguido más provecho que el de descubrir cada vez más mi ignorancia. Y, sin embargo,
Estaba en una de las más famosas escuelas de Europa, en donde pensaba yo que debía haber hombres sabios, si los hay en algún lugar de la tierra. Allí había aprendido todo lo que los demás aprendían, y no contento aún con las ciencias que nos enseñaban, recorrí cuantos libros pudieron caer en mis manos, referentes a las ciencias que se consideraban como las más curiosas y raras. Conocía, además, Ahí nos quedamos, fijaos. ujú, Nos está contando que él empezó a estudiar, eh, muy joven. A ver, espera, empecé aquí, dice, desde mi niñez fue creado en el estudio de las letras. Bueno, cuando habla de letras, habla en los estudios en realidad, ¿sabes? Porque no las letras exactamente. Él se empezaba a estudiar bastante joven, a lo mejor a los 10, 12 años, y luego estabas bastantes años, cuando salías de estos estudios, salías con un grado, era como una universidad, salías con un grado académico. Entonces, en ese colegio de la Flèche, que es importante tenerlo en cuenta, y una nota al pie de página, era uno de los mejores colegios, era un colegio jesuita, uno de los mejores colegios de Europa y del mundo, de élite, digamos. Entonces, la idea que hay en este párrafo es la siguiente. Mira, yo empecé a estudiar desde muy joven. Estudié todo o lo dirá más adelante. Bueno, estudió todo lo que le propusieron, ¿no? Y lo que aquí está mostrando es que él tenía un gran interés, estaba muy motivado y tenía mucho interés en aprender. Sin embargo, aquí hay una frase que me interesa mucho, que dice, pues me embargaban tantas dudas y errores que me parecía que procurando instruirme no había conseguido más provecho que el de descubrir cada vez más mi ignorancia. O sea, aquí hay un tema que lo vamos a profundizar, que es el de la duda metódica. Entonces Descartes dice, bueno, yo estudio, hago todo lo que me dicen, estoy en el mejor colegio, tengo los mejores profesores. No obstante, cuando termino los estudios, sigo dudando casi más que al principio. Es interesante, porque fijaos que eso es un componente muy, muy importante, ¿no? Más que estudiamos, más conocemos, más dudas tenemos. ¿Qué quiere decir duda? Porque nos hacemos más preguntas. Hay cosas sobre las cuales no nos habíamos interrogado nunca, y si estudiamos y leemos y vivimos lo que vamos a hacernos todavía más preguntas. Filosofía de la no respuesta. No se trata tanto de dar resultados, sino de hacer que la gente se interrogue, se plantee preguntas. Muy bien. Y en el desaprender está la duda metódica. Yo ahora estoy haciendo, no creáis que esto lo hago para promocionarme, no, simplemente que estoy tomando conciencia de que cuando yo escribía estas cosas, esto estaba en la base. Porque eso está en la base de cualquier filósofo que se considere que más o menos que sea honesto, ¿no? Bueno. ¿Lo habíamos terminado el capítulo? Sí, ¿no? Sí. ¿Lo habíamos terminado? No me acuerdo. ¿Mariana? nos falta, me parece que nos falta un Nos pedacito. quedamos en algún... Eh, Allí había aprendido eso, ahí, ¿no? mm, allí había aprendido todo lo que, ajá, más o menos. Retomo Ah, desde allí. sí. Ok. Allí había aprendido todo lo que los demás aprendían, y no contento aún con las ciencias que nos enseñaban, recorrí cuantos libros pudieron caer en mis manos, referentes a las ciencias que se consideran como las más curiosas y raras. Ahí nos habíamos parado. Claro, Exactamente. la idea que nos da es que si él llega a tener dudas y estar de alguna manera desilusionado cuando termina los estudios, no es porque no estudió, porque estuvo en un colegio malo, porque tuvo profesores, no. Recibió lo máximo y así todo tuvo todavía más dudas. Qué interesante. Claro, porque aquellos que tienen dudas porque no han estudiado, bueno, pues tu problema es que como no estudias y que no lees, no haces nada, pues no me extraña que tengas tantas dudas. Pues son otro tipo de dudas, ¿no? Bueno, entonces, por eso recalca eso. Bueno, conocía además
Adelante. Conocía además los juicios que se hacían de mi persona, y no veía que se me estimase en menos que a mis condiscípulos, entre los cuales algunos había ya destinados a ocupar los puestos que dejaran vacantes nuestros maestros. Nos paramos. ¿Qué está diciendo aquí? Que era lo máximo. Fijaos cómo se las arregla para decir que conocía lo que decían los juicios que tenían de él, y sobre todo también sus profesores, y que no se le estimaba menos que a sus compañeros. Y eso que algunos de ellos iban a ser unos genios y iban a ser muy importantes. ¿Qué quiere decir? Que era muy importante, que él era muy... Es una manera, vamos a llamar, suave, porque claro, él no es nada humilde, en el fondo es bastante presuntuoso. En esto sí, esto es una cosa en la que los filósofos podemos caer a veces un poco. Pero bueno, básicamente está diciendo, fíjate que alguno de ellos estaba destinado a ocupar el lugar de nuestros maestros. Entonces, él va a renunciar a esa posibilidad. Lo bueno es que como él termina los estudios y le embargan tantas dudas, decide cerrar los libros e irse a recorrer el mundo. Esto es muy importante también. Bueno, por último, ¿sí? Por último, me parecía nuestro siglo tan floreciente y fértil en buenos ingenios como haya sido cualquiera de los precedentes. Por todo lo cual me tomaba la libertad de juzgar a los demás por mí mismo y de pensar que no había en el mundo doctrina alguna como la que se me había prometido anteriormente. Esa es la conclusión. Se le prometió mucho y él dice, no, eso no me lo han dado. Luego vamos a hacer un análisis rápido de lo que va pensando, diciendo las distintas asignaturas o disciplinas que estudió en este colegio de la Flecha. Yo a este capítulo le suelo suelo decir que es una autobiografía intelectual. Es una autobiografía, lo que pasa es que no habla de su vida, intelectual. O sea, él va haciendo una reflexión sobre su época de estudiante, lo que ocurrió, va valorando las distintas ciencias y disciplinas que estudió y llega a la conclusión de que no había nada en el mundo, no había ninguna doctrina en el mundo como lo que se le había prometido anteriormente. Yo cuando leía esto, aún siendo muy joven, me acordaba de lo que me decían mis maestros. Me decían, mira, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, porque si lo haces vas a conseguir no sé qué, y memoriza porque eso te va a ayudar, te va a favorecer, las matemáticas. Y resulta que eran tonterías. Primero porque, bueno, habría que hacer una crítica a nuestros métodos pedagógicos, los sistemas educativos de los países de los que estamos aquí presentes, que estamos de 3 países, qué equivocados están, qué equivocados están. Muchas veces los maestros con buena voluntad, porque les han enseñado eso, dicen, bueno, hay que hacer esto sirve para esto, y luego no es verdad. Luego no es verdad. Porque en el fondo, estos son experimentos que se han hecho. Un estudiante pésimo y un estudiante de muy buenas notas, me refiero a secundaria, a la prepa y todas estas cosas, luego esa distancia abismal no se ve en la vida. Y si consiguen entrar los dos a la universidad, no sería nada raro que era considerado un pésimo alumno por un sistema educativo obsoleto, triunfara y fuera mejor que aquel que en España le llamamos empollón, que aquel típico estudioso, aquel tipo adaptado al sistema que saca las mejores notas, cuando muchas veces es una enseñanza memorística y que no tiene ningún sentido. Es que esto para la pedagogía es muy importante, y lo dice Descartes hablando de su época de estudiante. Bueno, ahora voy a leer yo, porque voy a ir como muy rápido. Dice, no dejaba por eso de estimar en mucho los ejercicios que se hacen en las escuelas. Bueno, algo tenía que decir. No, es verdad. Porque él lo hacía con honestidad, pero luego suaviza. Cuando da un palo, luego va a suavizar, ¿no? Sabía, fijaos, y aquí esto es, como decimos en España, hacer la pelota. No sé cómo se dice en México, hacer la barba. No sé cómo se dice. Hay una expresión que dice, bueno, fijaos, es que casi se puede leer casi parodiando. Sabía que las lenguas que en ellas se aprenden son necesarias para la inteligencia de los libros antiguos, que la gentileza de la fábula despierta el ingenio, que las acciones memorables que cuentan las historias lo elevan y que leídas con discreción ayudan a formar el juicio, etcétera, etcétera. Todo muy bonito. Lo que decían los maestros.
Y si avanzamos ya, fijaos, por ahí dice que la poesía tiene delicadezas y suavidades que arrebatan, que en las matemáticas hay sutilísimas invenciones. O sea, es una alabanza demasiado almibarada, ¿no? Bueno, fijaos lo que dice la teología. Dice, hay ironía aquí, y hay muchas cosas en el tema de la teología. Que la teología enseña a ganar el cielo. Bueno, como sabe muy bien, aquí tenemos a alguien que estudia teología, no enseña a ganar el cielo. Pero bueno, que la filosofía proporciona medios para... esto es muy bueno, ¿eh? Yo creo que lo tenéis que copiar. Que la filosofía proporciona medios para hablar con verisimilitud de todas las cosas y hacerse admirar de los menos sabios. Yo ya lo he dicho alguna vez. Fijaos, los filósofos somos capaces de hablar de cualquier cosa. Que se nos ponga cualquier cosa, vamos a hablar, no nos van a dejar callados. Estamos entrenados para hablar con verosimilitud de todas las cosas. Y hacerse, aunque no quieras, te haces admirar de los menos sabios. Muchas veces, yo lo he dicho muchas veces, ese tipo debe ser muy inteligente porque no entiendo nada de lo que dice. Y no se entiende, a veces no entienden nada de lo que dice porque no estás diciendo nada, puro bla bla, puro verborragia. Pero esto es un defecto muy común. Yo confieso que cuando estaba en la UNED yo siempre prefería a los estudiantes de otras carreras, de literatura, de historia, que también tenían filosofía. Porque los estudiantes de filosofía eran tan pedantes, habían leído 2 libros y ya creían que sabían, tan pedantes, digo, ay, por Dios, esto no solo me interrumpen, sino que me van a poner de mal humor. En cambio, tú ibas a los filólogos, a los de historia, a toda esta gente, los de psicología, tenían también la misma asignatura, pues esto, tenían ganas de aprender, no se creían filósofos. Habían leído 2 libros de Nietzsche, y ya se consideraban filósofos y además que te inventaban pedante. Y yo casi nunca les di la asignatura de filosofía a los de la carrera de filosofía, porque si podía, elegía era exactamente igual, pero con alumnos más agradecidos, más permeables, más atentos y con más ganas de aprender. Estos ya habían leído a Nietzsche, y si Nietzsche había dicho que la culpa de todo la tenía Platón y que había que sepultarlo, pues ya no, cuando explicaba a Platón ni te oían, ¿no? Y Nietzsche me gusta. O habían leído el último librito de moda y desde ahí se agarraban en el fondo para no estudiar. Porque si Platón era un inútil y no servía para nada, pues no estudias Platón. Claro, así te van al examen luego. Muy bien. Bueno, y seguíamos, que la jurisprudencia sigue con ese... Pero fijaos cómo termina el párrafo. Y por último, que es bien haberla recorrido toda la ciencia, aún las más supersticiosas y las más falsas, considera que hay ciencia supersticiosa, para conocer su justo valor y no dejarse engañar por ella. A mí me parece genial. Mira, al menos, como yo los conozco, a mí no me van a engañar. No me voy a dejar engañar por ellos. Claro, porque si tú no conoces y no haces estas reflexiones, vas a caer como chorlito, decimos en Argentina, yo mezclo dichos de todos los países, realmente porque te van a comer el coco, como decimos en España, ¿no? Y entonces te van a engañar en una palabra. Pero si tú tienes has sido inteligente a la hora de estudiar, y aunque ya te hayas tragado cosas que dices, bueno, yo las suelto en un examen, pero no me las creo y no las voy a incorporar en mi propio acervo personal, pues es muy interesante. Eso tenemos que defendernos eso, pero no solo en filosofía, en todo. La gente que estudia, hay muchas, primero, cosas que no habría ni que estudiar, que no hay que ni incluirlas. Hay patrañas, hay errores, hay cosas tendenciosas y teñidas de ideología. Bueno, no hay más remedio. Tú quieres tener un grado académico, pues tienes que tragar con eso, pero ir con la idea de tener un sentido crítico y poder filtrar esas cosas que estás aprendiendo. Bueno. A mí me gusta mucho esto, no sé a vosotros, a mí me gusta mucho, me parece que primero es un tipo rebelde, un tipo que se da cuenta que no se deja engañar, es uno que a mí me gusta mucho, con las ganas que entra a estudiar y también con las ganas que tiene de seguir aprendiendo cuando termina los estudios, pero tiene muy claro que ahí ya no va a aprender más nada y tiene que hacer otra cosa.
pero creía también que ya voy yo porque voy a ir deprisa, pero creía también que ya había dedicado bastante tiempo a las lenguas e incluso a la lectura de los libros antiguos, de su historia y sus fábulas. Bueno, va a ser una serie de consideraciones y va a terminar diciendo que, bueno, no, lo que va a hacer ahí, ahora va a empezar ciencia por ciencia, pero ahí voy a ir deprisa. Había dedicado bastante tiempo al estudio. Esto se corresponderá luego con esa decisión que tiene de abandonar el futuro académico que le esperaba en ese colegio de la Fleche. Bueno, y luego empieza, esto os lo voy a rogar que lo leáis vosotros, gustaba sobre todo las matemáticas, va analizando, siempre al principio elogia y luego da el palo, inevitablemente. La única que no le da un palo es a las matemáticas, no olvidéis que él es un matemático, en esa época no lo sería todavía, sería un pequeño matemático, pero considera que lo malo es que no se le saca provecho, les enseña una matemática que luego no se le saca el suficiente provecho y le llamaba la atención. Bueno, luego va hablando, profesaba una gran reverencia por nuestra teología, pero como había muchos problemas religiosos, con la religión, estaban en guerra de religiones, se zafa del tema, dice, esto me gusta mucho porque es muy irónico, profesaba una gran reverencia por nuestra teología, y como cualquier otro, pretendía yo ganar el cielo, nuevamente esta ironía. Pero habiendo aprendido como cosa muy cierta que el camino de la salvación está abierto para los ignorantes como para los doctos, y que las verdades reveladas que allá conducen están muy por encima de nuestra inteligencia, nunca me hubiera atrevido a someterla a la flaqueza de mi razonamiento, pensando que para cometer la empresa de examinarla y salir con bien de ella, era preciso alguna extraordinaria ayuda del cielo y ser por lo tanto algo más que hombre. O sea, no oso criticar la teología porque ¿no? Aunque me quisiera ganar el cielo, pero yo no me puedo atrever con semejantes verdades tan importantes. Entonces yo le veo una gran ironía y también decir, bueno, ojo, y así todos lo persiguen, porque por algo dirá esto. Viene otro párrafo muy interesante. Nada de idea de la filosofía, tiene una pésima opinión, sino que al ver que porque él habla de estudiarlo así, de los estudios, no solo de la filosofía. Nadie de la filosofía, sino que al ver que ha sido cultivada por los más excelentes ingenios que han vivido desde hace siglos, y sin embargo nada hay en ellos que no sea objeto de disputa y por consiguiente dudoso, no tenía yo la presunción de esperar acertar mejor que los demás, y considerando cuán diversas pueden ser las opiniones tocantes a una misma materia, sostenidas todas por gentes doctas, aun cuando no puede ser verdadera más que una sola, reputaba casi por falso todo lo que no fuera más que verosímil. O sea, no, esto es un mar, eso es una cantidad de imprecisiones. Hablando de esto me ha venido a la mente, no tenemos ni a Francisco ni a Juan Antonio Luque. Juan Antonio dijo que iba a venir, y Luque, no, Juan Antonio y Francisco nunca falta. Alguien, María Inés, le va a escribir, le va a preguntar después de la clase qué ha faltado y qué le ha pasado. Así me quitas a mí la tarea. Cuando una persona tan puntual falta, espero que no se haya constipado. Que no. Tú te ocupas, por favor, María Inés, de decir a Francisco que faltó. Que lo extrañamos y que lo extrañamos, ¿no? Preocupados. ¿No? Lo mismo a Luque. Hay alguien que le dijo Juan Antonio que iba a venir. Esto lo van a leer ellos, pero es que se los podría decir. Bueno. En cuanto a las demás ciencias, ya que toman sus principios de la filosofía, pensaba yo que sobre tan endeblecimiento no podía haber significado nada sólido. O sea, la filosofía es la base de todo, es endeble, no vale la pena. Esto no quiere decir que va contra la filosofía. Yo pienso un poco como Descartes. Yo pienso como Descartes, cuando en España hubo una polémica, qué barbaridad, se va a quitar la filosofía de las escuelas, esto va a ser el acabose. Y yo digo, ¿qué problema hay con se quita la filosofía de las escuelas? Ninguno, porque para enseñarla mal mejor que no estén. Mira, Alemania no tiene filosofía en las escuelas, ni siquiera Argentina. Y Argentina ha dado buenos filósofos, Alemania también, ¿no? En Argentina tienen una materia por ahí perdida en el bachiller, que se llama
una que se llama Lógica y Teoría del Conocimiento, que no es filosofía, es un poco de silogismo aristotélico, y psicología. Pero no dan historia de la filosofía en Argentina. No explican a Platón, y nadie se muere, y en Alemania tampoco en Grecia. La filosofía se enseña sobre todo en España, en Francia y en Italia. En México creo que sí. Pero habría que ver si realmente para enseñarla mal, si vale la pena. Yo tengo noticias por una de nuestras compañeras que las personas que se dedican enseñan ética y valores en la escuela secundaria no tienen la más mínima formación filosófica. Está trabajando sobre esto nuestra amiga, que la conoce Luis Alonso, la conoce bastante, creo, Denise. Entonces, realmente, ser un enamorado de la filosofía y considerar que es imprescindible no quiere decir que me parezca una catástrofe que no esté en las escuelas. A veces mejor que no esté. Bueno, muy bien. Y dice, bueno, no podía, eran bastante, invitarme a aprenderlas, pues no me veía, gracias a Dios, bueno, sin embargo, el preciso de la gloria. Bueno, y aquí dice una cosa que es muy importante, que es lo siguiente. Por último, lo que toca a las malas doctrinas, pensaba que ya conocía bastante bien su valor para no dejar de burlar las promesas de un alquimista, ni por las predicciones de un astrólogo, ni por los engaños de un mago, ni por los artificios o la presunción de los que profesan saber más de lo que saben. Aquello que dice Platón en el banquete, aquellos necios que creen que saben y son patéticos. Y cuando hablamos de magos, astrólogos y alquimistas, hablemos de todos aquellos telepredicadores, aquellos profetas, aquellos maestros de la autoayuda, aquellos de que dicen, piensa en esto y lo vas a conseguir, cosas por el estilo. Hay una profusión de pseudo filosofías baratas que lamentablemente confunden más que otra cosa. Bueno, parece que todas las épocas los ha habido. Ya estaban algunos, no todos, algunos sofistas en la época de Sócrates. Así pues, tan pronto como estuve, esto es muy importante. Así pues, tan pronto como estuve en la edad de salir de la sujeción en que me tenían mis preceptores, abandoné del todo el estudio de las letras y resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo y en el gran libro del mundo, empleé el resto de mi juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos, en cultivar la sociedad de gente de condiciones y humores diversos, en recoger varias experiencias, en ponerme a mí mismo a prueba en los casos que la fortuna me deparaba, y en hacer siempre tales reflexiones sobre las cosas que se me presentaban que pudiera sacar algún provecho de ello. Paro aquí. Bueno, fundamental. Yo hablo de 3 vías de acceso al conocimiento o al método. Yo hablo de 3 vías, que además recomendables para mí y para vosotros. La vía del estudio, que es la primera. Estudiar está muy bien, leer, cotejar, no quedarse con las ganas, sobre todo si en algunos casos hemos logrado ensanchar un poco nuestro tiempo, porque o bien no tenemos la obligación de un horario estricto, porque nuestra familia ya no necesitan tanto de nuestras atenciones, son las mujeres, los hijos, y todo este tipo de cosas. Leer y estudiar. Esa es la primera vía. La segunda, abrir el libro del mundo y de la vida. Yo le llamo el libro de la vida, el libro del mundo, abrirlo. Cerrar los libros, literalmente los libros, no para siempre, pero abrir el gran libro del mundo y de la vida. Viajar, si se puede, conocer gente diferente, conocer cultura, poder incluso no absolutizar nuestra propia realidad localista y provinciana, sea de Argentina, de México, de España, de donde sea. Decía Unamuno que el fascismo
se cura viajando. Claro, porque esa postura cerrada donde lo mío es lo mejor, el odio al extranjero, la desconfianza al inmigrante porque son diferentes, todo eso se cura viajando. Porque si puedes, claro, porque vas a recorrer. Bueno, conocer el mundo es una cosa que nos abre la cabeza, nos abre la mente, conocer otras culturas, otras formas de vida, otras opiniones sensatas, a lo mejor incluso opuestas a las nuestras, pero de buena voluntad, mientras no sean lesivas de los demás. Entonces, él dice, empleé el resto de mi juventud en viajar, ver cortes y ejércitos. Bueno, nuevamente, algunos saben qué es lo que a mí me pasó cuando yo abandono Argentina siendo muy joven. Y me dedico a eso, a viajar, a recorrer, a dormir donde podía, con las amistades que me hacía. Era la época muy solidaria de andar por Europa, como fuere, haciendo el autostop. Y ahí conocí gente muy importante que todavía tengo relación con ellos. Y entonces, claro, te das cuenta que cuando tú te vas de tu país, yo siempre digo, aquello que me obligó a abandonar mi país, que yo adoro, me catapultó al mundo. Claro, hay que ser optimista para estas cosas. Yo no solo que me obligó a irme, sino que prácticamente me pegaron una patada en el trasero, me mandaron y me lanzaron al mundo, ¿no? Bueno, eso para mí fue fundamental. Y entonces yo ya no soy, yo soy argentino y lo quiero, pero soy del mundo. Soy argentino y también soy mexicano y soy muy español y soy italiano y soy muchas cosas. Y si me tocara vivir en, qué sé yo, en Kazajistán, sería de ahí también. Digo, por un lugar que no conozco. Entonces es importante el viajar, salir, romper el cascarón, salir de la caverna cuando se puede, porque claro, cuando hablamos de viaje, muchas veces hablamos de dinero, pero si supieras cómo me vine yo, en la última bodega de un barco que era mucho más barato que yo no podía pagar un billete de avión, en el último, bajo la línea de flotación del Eugenio C, de un transatlántico impresionante, y es muy interesante, es muy, muy interesante. Y por último, pero pasa una cosa. Pasa una cosa. Que Descartes, cuando ha recorrido el mundo, ha recorrido esto, bueno, no importa, se me ha perdido, pero ya no lo voy a leer. Cuando él hace esa etapa, que es la segunda vía, la vía del libro, se da cuenta que sigue con un montón de dudas y de errores y que no había encontrado lo que quería tampoco. Bueno, tengo que confesar una cosa, nunca vamos a encontrar lo que queremos, ¿eh? No vamos a encontrarlo, ¿eh? No sé por qué será. Esa búsqueda del sentido, que yo he dicho que es la pregunta fundamental de la filosofía, por supuesto que vamos dando sentidos, pero si el mayor sentido de nuestra existencia, nuestra vida, ya lo he dicho más de una vez, ser buscadores de sentido. Porque lo más importante está en el camino. Y por supuesto, dirigidos a algo que a veces se nos aleja más o menos. Es como la utopía. La utopía, siempre es bueno perseguir utopías. La utopía no conseguimos aquello. Es como nunca llegaremos a encontrar esa especie de vasija con monedas de oro que está en donde se apoya el arco iris. Nunca, pero vemos el arco iris y podemos caminar hacia, más o menos hacia donde nosotros pensamos que está esa vasija, ¿no? Bueno, pues de ese modo. Y entonces resolví, por ahí resolví, me dicen algunas traducciones, mirar en mí mismo a ver qué encontraba. Tercera vía, la vía de la interioridad. La recomiendo vivamente. Entre otras cosas,
porque como comprenderéis, por cuestión de experiencia de vida y de edad y de todo, ya las otras dos las he trillado. Y estoy en la tercera vía, la vía de la interioridad. Y lo que yo encuentro, no en mí, en lo que yo puedo ver en esa mirada hacia mí mismo, y lo que yo tengo, que me ha quedado como resultado de la etapa de los estudios y de los viajes, que pienso seguir estudiando y viajando, no está reñido, es verdaderamente lo que ha sentido mi vida. Entonces, esta es, a veces nos vamos, a veces cuando hablamos de espiritualidad, incluso de mística, nos vamos a los orientales, el budismo, y no sé. A ver, chicos, primero, si queremos hablar de esta gente tan espiritual que nos, tenemos los nuestros, ¿eh? No estoy en contra de ello. Lo que pasa es que qué difícil debe ser entender el budismo si yo no vivo en aquellas zonas, no me alimento como se alimentan ellos. Qué difícil. Pero nosotros tenemos a un San Francisco de Asís, o tenemos a una Santa Teresa de Ávila, por poner un ejemplo, que vaya que tenemos maestros espirituales ahí, ¿no? Y por otra parte, recordamos cuando hablábamos de la meditación, que estaba Laura y yo hice unas bromas y tal, y esa espiritualidad que se fomenta en el mirar en nuestro interior, es esta mirada de ese pensar buscador en nuestro interior. Sí, equiparable a la meditación de los orientales, de acuerdo, pero yo como esa no la sé, yo me dedico a la mía, a la que yo sé. Yo encuentro espiritualidad en mis raíces religiosas, despojada de cualquier tipo de mitología e incluso de dogmatismo. Pero nosotros tenemos una escuela de espiritualidad, la hemos tenido, sí hemos tenido suerte, ¿eh? Pero por otra parte, también unas instrucciones de un pensar y un reflexionar, de ver qué encontramos en nosotros mismos. Y entonces, bueno, por ahí dice, más cuando hube pasado varios años estudiando en el libro del mundo y tratando de adquirir nuevas experiencias, me resolví un día estudiar también en mí mismo y emplear todas las fuerzas de mi ingenio en la elección de la senda que debía seguir, lo cual me salió mucho mejor, según creo, que si no me hubiese nunca alejado de mi tierra y de mis libros. O sea, cuando él encuentra, piensa, y aquí se acaba la parte, aquí se acaba. Ya vamos a ver en la segunda parte qué encuentra. Pero aquí hay una cosa fundamental, que yo también le llamo una profesión de fe filosófica, pero también humana. Dedicar toda mi fuerza a seguir en la senda que me había trazado. Podemos dar marchas, podemos dar contramarchas, podemos replantear, pero en ese camino de querer construir nuestro ser seres humanos, nuestro ser personas, de concretar ese proyecto que Jean-Paul Sartre decía, nacemos vacíos, nacimos siendo una pura existencia, y debemos construir nuestra esencia. Seremos el ser humano, la persona, el hombre que llegaremos a ser en el momento del fin de nuestra vida. Y esto es inexorable, esto es absolutamente recomendable, porque vivir y buscar es un camino de humanizarnos a nosotros y de paso también humanizar a los demás. Entonces, en ese sentido, bueno, es apasionante, inexplicable por otra parte, y apasionante esa, digamos, tarea fundamental de construirnos como personas. Y dentro del, si hiciéramos análisis fenomenológico, no sé si está la amiga Denise, porque no estoy viendo a todo el mundo, ahí está. Es precisamente, no importa el principio o el fin, ¿por qué esta inexplicable tarea? No importa, porque no es lo importante explicar esa tarea, lo importante es ejecutarla. Por lo tanto, a partir del aquí y el ahora, ir ensanchándonos en esa especie de epogea fenomenológica, hago un guiño a mi amiga Denise, en ese sentido, que le gusta mucho y a mí también me gusta, y podamos vivir con sentido, porque es lo único que tenemos. Y cuando nos muramos, pues que nos quiten lo bailado, como dice el tango.
Y yo no estoy pensando, yo apuesto por la espiritualidad, apuesto por muchas cosas, pero yo no creo que después de que yo me muera físicamente, yo sé que me voy a acabar. Pero eso no me entristece, para nada. No me quita ningún tipo de entusiasmo. Todo lo contrario, quizás me hace que tenga que aproveche más la etapa que me queda, que la ensanche. Bueno, pues esto me lleva a mí, es mi comentario por ahora de esta primera parte. Como veis, bueno, está muy bien. Y voy a abrir la participación. La semana que viene vamos a ver un extracto. Eso sí lo puedo incluso mandar en texto para que lo tengáis. Leéis la segunda y la tercera y la cuarta, pero yo puedo extractarlo, los párrafos, porque en la segunda parte solo voy a enumerar las reglas del método, que son 4. En la tercera voy a enumerar las máximas de la moral, que son 4 también. Voy a decir qué diferencia hay entre reglas del método y máximas de la moral, porque unas son reglas y otras son máximas. Y en eso es muy poquito. Y en la cuarta parte voy a concretar el tema ¿cómo es? Del famoso cogito ergo sum, del je pense, del je suis, pienso, soy. Y también vamos a tratar el tema de Dion Descartes, el famoso argumento ontológico, y vamos a analizarlo a ver qué significado pudo tener y sobre todo en qué consiste, porque Descartes considera que demuestra la existencia de Dios, cosa que no lo considera Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, las 5 vías, él dirá, bueno, estas son propedéuticas a la fe. O sea, lo que hacen las 5 vías de Santo Tomás es hacer razonable la fe. Pero nunca se le ocurriría a Santo Tomás demostrar la existencia de Dios, como dicen muchos libros, porque si yo demuestro algo, la fe no sirve para nada. Y Santo Tomás está en la ortodoxia del cristianismo y considera que, en definitiva, a Dios se llega a través de la fe. Otra cosa es que esa fe, si yo la apuntalo racionalmente, será más sólida. Descartes no. Descartes considera que lo demuestra. Con una precisión tajante. Pues es muy interesante esto. Y ver si esto compagina o no con digamos, todo lo que hemos estado estudiando de Descartes. Por otra parte, hay un tema que va a estar presente, también tenemos que entrar en la famosa duda. Bueno, lo digo ahora porque va a salir ya luego en las otras partes, pero muchas veces se habla de duda metódica. En el librito de fundamentos, el capítulo es la duda metódica. En el otro libro que le aclaramos a Arantxa, alguien le aclaró que en el otro libro del otro capítulo, los textos son, el contenido es muy similar. Muchas veces han dicho los críticos, bueno, la duda metódica, una duda ficticia, una duda que se utiliza como método, es decir, dudo porque es una manera de filtrar. No. La duda metódica cartesiana tiene, ya lo veremos, por lo menos, o lo estamos viendo, porque igual no nos metemos en ello, por lo menos hay una duda real, existencial, profunda, duda. O es que no hemos dudado nosotros. Descartes duda, se siente vacío, se siente perdido y toca fondo. ¿Cómo no va a tocar fondo, por otra parte? Si cuando él escribe el discurso del método, que está escribiendo esta obra, que en realidad es un programa que va a desarrollar en otras obras, las reglas de dirección del espíritu, ¿cómo se llama la otra? Las meditaciones metafísicas y demás. Si lo escribe en una tienda de un campo de batalla, porque él para recorrer el mundo se apunta como soldado de fortuna en esta guerra, en un cargo importante, vamos, de oficial. Entonces, como no fue una guerra muy larga, pues los inviernos tan fríos, pues se cesaba un poco el combate, habría algunas escaramuzas, y él escribe el discurso del método no en una biblioteca, no en un gabinete, sino en un campamento militar. Imaginaos lo que él puede haber visto en la guerra, lo que se ve en la guerra. O sea, que me vengan a mí decir que es una pura pose de Descartes o una ficción. Es una duda real y existencial, a partir de la cual yo diría que a partir de los momentos peores de nuestra vida, de los momentos que nos hundimos,
si sabemos levantarnos y dar el respingo, es donde vamos a llegar más lejos. Realmente, una de las características del ser humano es poder superar las distintas crisis, los distintos momentos. Cuanto más se vive, más momentos duros hemos vivido de nuestra vida. Eso es muy importante. Luego viene la otra, que es la duda metódica, la parte que tiene que ver con las matemáticas. Descartes es un matemático, ya veremos que aplica el método de las matemáticas en realidad. Entonces, en matemática solo es verdadero lo que es 100% verdadero, lo que es 99% no es verdadero. Entonces, dice yo, desde el punto de vista metodológico, lo voy a tomar como falso. Ya lo veremos. Y luego hay una duda hiperbólica que le llaman, que es como rizar el rizo. Es la famosa hipótesis del genio maligno. Pero eso ya es una metáfora. Y si existiera un Dios maléfico que nos llevara, que a pesar de todo, dice Descartes, nos vamos a equivocar, estamos condenados a equivocar, porque nos hace una mala jugada. Por eso la hipótesis del genio maligno, que tiene un papel puramente didáctico de exageración, para llevar al máximo la crisis. Así todo, si pienso, soy, dice Descartes. Porque si yo dudo, pienso, y si pienso, soy. O sea, que a mí no me venga con el genio maligno. Bueno, esto ya lo veremos. Bueno, hay cosas, también hablaremos un poco del dualismo cartesiano, alma-cuerpo, en qué consiste. No es lo mismo que el dualismo platónico. Para algunos es mejor y para otros es peor. Bueno, y ahí nos quedamos, ¿eh? Solamente he lanzado unas pinceladas y bueno, la semana que viene, segunda, tercera y cuarta parte del discurso. Podéis leer esto porque se lee subrayado. Bueno, bueno, todo eso se hace más amena la clase. La de ayer, por ejemplo, totalmente distinta. Hoy totalmente distinta. Hoy es más rica todo lo... Se nota que vos conocés mucho de los autores y entonces vas exponiendo cosas que él no le escribe, no lo dice, ¿no es cierto? Pero me pareció también bastante clara, ahora como lo leía Mariana, muy clara la escritura, me pareció muy bien. Sí. Bueno, pues nada más. Estupendo. Me alegro. Más cosas. Vais a hablar todos, ¿eh? Yo soy muy cortés, a ver el que quiere, pero luego voy preguntando. Ya sabes que le comentaba el otro día a Miriam cuando dio la clase, tú pregunta, tienes que preguntar. Vamos, es que nadie está obligado a hablar, yo siempre lo digo, pero pues además todos vosotros sabéis siempre opinar y a veces es la cuestión de que alguien diga, pues a ver qué piensa y me extrañaría que no hablara nuestro amigo Luis Alonso o que no hablara Denis o ni Mariana tampoco, ni Marilú, nadie. O sea, yo estoy seguro que vais a hablar. No importa si no habláis, pero estoy seguro que vais a hablar. No me digas que Luis Alonso no tiene cosas que decir, tiene un montón. Hay que casi acotarlo, porque si no coge la batuta y se lanza, ¿verdad, Luis Alonso? Pero estamos encantados de escucharlo. ¿Con quién seguimos? ¿Tú, Mariana, por ejemplo? Sí. Mientras calienta motores los demás. Vale, a ver, Mariana. Bueno, tomé muchas notas y me gustó muchísimo este texto. De entrada, algo que me gustó es que no me sentí, o más bien me sentí acompañada en pensamientos que he tenido en la última, pues en las últimas épocas, y que ya te había comentado a ti, Eduardo, de manera personal, pero ahora les comparto a todos, a raíz de empezar a encontrarme con la filosofía y a buscar el conocimiento. Pues mi primera sensación fue, estoy hundida, estoy perdida, no sé nada. Entonces, saber que él también se enfrentó, que Descartes también dice, o sea, como que reconoce la propia ignorancia, o no es ignorancia, ¿no? Como las limitaciones personales, y siempre equiparándolas también con lo que sí tiene y con lo que sí sabe y con lo que sí es, ¿no? O sea, no es el tirarse así al suelo por deporte de decir, yo no sé, ¿no? Sino realmente valorar y decir, bueno, con todo lo que hay por saber, y aún después de haber
estudiado, como él cuenta, ¿no? Y que me gradué con los que fueron los nuevos maestros y tal, y al final estoy en un desierto, estoy en medio de un desierto, ¿no? Entonces, como que el encontrarse con esas limitaciones personales a mí me gustó mucho, ¿no? Porque yo tengo meses pensando, qué bárbaro, estoy hundida, no sé nada, ¿no? Pero creo que justo en una clase acá con ustedes, contigo, Eduardo, me acuerdo que como que me atrapó de pronto una frase que era, a veces cómo me desespera el no saber, pero también el no saber es maravilloso. Es maravilloso saber y es maravilloso no saber, porque empezando con esta condición de tabula rasa, de vámonos de cero, puedo ser un cuenco en el que puede vaciarse el conocimiento, ¿no? Entonces eso es emocionante. Entonces esto me ayuda a ya no verlo como una piedra en mi zapato, el no saber, sino como una fortaleza, el no saber. Y ese concepto que tú siempre nos dices, Eduardo, y que incluso me gusta, que es tu estado de WhatsApp, que es desaprendiendo. Entonces el no saber como fortaleza. O sea, me ha gustado enfrentarme al no saber, no como una debilidad, sino como una fortaleza. Luego también, por otro lado, esto me hizo pensar inevitablemente en Sócrates, ¿no? O sea, bueno, el texto mismo lo menciona, ¿no? Que ahí está la fe socrática, y también me hace pensar, como decía un día mi querida Denise, pues en la mayéutica, ¿no? Que como la invitación a saber a partir del no saber, y a partir no solo de no saber y ahí me quedé, sino a partir de la pregunta, ¿no? Y el ir buscando respuestas, de ir acompañando al interlocutor o al pupilo a que haga sus propios descubrimientos. Me gusta mucho esa parte donde Descartes dice, yo no digo que esto que yo haga sea lo correcto, ni lo tengan que hacer todos igual, pero yo les cuento a mí lo que me ha funcionado. Eso me gusta mucho porque abre un camino a partir de la libertad, ¿no? O sea, a partir de del sentido común o del buen sentido, que por ahí hay un dicho que seguro todos conocen, que es que el menos común de los sentidos es el sentido común, pero en el texto nos dice lo contrario, ¿no? O sea, nos dice, no, todos los hombres estamos dotados de sentido común. Aquí la cosa es cómo lo vamos a utilizar o cuál es nuestra directriz para llevarlo a dónde. Entonces, también esa parte donde dice, es que no hay tontos y más listos. Hay sentidos comunes que a lo mejor están timbrados hacia otro lado. Y eso también a mí me hizo pensar, yo siempre he pensado que la gente nace como 50, o más bien que los seres humanos, los hombres, somos 50 y 50%. Aquello con lo que nacemos, o sea, sí me gusta esta teoría de lo innato, pero también de lo que nos vamos formando, ¿no? O sea, como que media y media. Y me gusta mucho también de pronto la falta de respeto, o la falta de, no de respeto, como este ejercicio de bajar de un pedestal la formación académica y decir, no es el único camino. Ser doctor y estar graduado y tener un diploma en tu pared puede no significar nada, ¿no? O sea, ese conocimiento lo adquieres por diferentes vías, por el viajar, lo que tú nos platicas, Eduardo, o sea, increíble, y lo que yo voy interiorizando. O sea, para mí esta ha sido una sesión que no los quiero aburrir con todo lo que anoté, porque anoté mucho, me lo voy a llevar de tarea personal, y pues nada, también la parte de esta actitud tan cautelosa acerca de la vanidad intelectual, ¿no? De decir, estate consciente de que no eres, no eres el sabio ni es la gran cosa, ¿no? Y eso te dará la apertura para ir aprendiendo y conociendo más. Y pues el valor de la duda, ¿no? Que creo que es uno de mis temas favoritos, porque la duda me ha acompañado siempre. Yo les he contado que siempre fui la rebelde, siempre era la que, no, pero no maestra, no profesor, no señor cura, y entonces era como,
niña, cállese. Y la duda ahora resulta que no es un defecto, sino que es no solo una virtud, sino la condición más importante de aquellos que nos gusta la filosofía. Y ahí le paro ya. Muy bien, Mariana, qué bien, qué bien. Bueno, ¿veis cómo estamos? ¿Veis cómo tenemos mucho que decir y mucho que aprender unos de otros? ¿Quién se atreve? Pues me gustó mucho, así como lo fuimos leyendo párrafo por párrafo. Me recordó hace muchos años en la carrera que leíamos El Capital, Bueno. párrafo por párrafo, y fue muy difícil de entender. Pero me encantó mucho, bueno, me está gustando mucho Descartes. Yo lo había escuchado, nunca lo había leído. Aquí algo que anoté que me llamó mucho la atención es esto que dice, ¿no? Que todos tenemos la capacidad de razonar. Todos estamos dotados de la razón, ¿no? Pero nos equivocamos porque usamos mal esa razón, ¿no? Y no sé si eso se me hace bien interesante ahorita. Como que lo fui ubicando mucho en el momento que estamos viviendo ahorita. Con el internet, con tanta información que nos está llegando, con todo. Entonces, pues lo que él nos plantea, ¿no? Dudar de todo, yo creo que ahorita es súper importante, porque si no pues se va uno a cosas que a lo mejor ni son ciertas, pero como dicen, se hace viral y ya todo el mundo hay que enfocarse a esas cosas, ¿no? Entonces esta parte me gustó mucho. También el sentido común creo que es un tema fundamental de tener, ¿no? Tenemos el sentido común, pero también como si no tenemos esta preparación, yo creo que sí es importante, ¿no? Lo que él dice, sí es cierto, yo terminé de estudiar, pero ya no me resolvió o no me dirigió, pero bueno, yo creo que esos mismos estudios le dieron que tuviera esa curiosidad o de buscar más a través, ¿no? Seguir más, y por eso decidió. Yo cuando terminé mi carrera de sociología, y sí, cuando ya llegué dije, bueno, ¿y ahora cómo voy a cambiar el mundo, no? Porque pues además ese era como que el mensaje en la carrera, ¿no? Todo está mal, el capitalismo, todo, y pues híjole, sí fue muy, muy duro ya enfrentarte y decirte, pues ¿cómo lo cambio, no? O sea, no tengo todo eso, y pues seguir. Para mí el estudio sí siguió siendo lo fundamental y me ayudó mucho, o sea, sí incursionado en muchas áreas, ¿no? Y pues sí, siempre con esa idea de cambiar. Estaba en el área financiera, en el área administrativa, en muchas áreas, el sector público, el sector privado y todo, y ahorita, bueno, pues entrar a la filosofía me llama la atención pues para volver a replantearme, ¿no? ¿Qué más se puede seguir haciendo? Claro. Ese sí me gusta mucho. Sabes que la UNED te espera, ¿eh? La UNED te espera. La UNED te espera para que estudies algo de filosofía. Para que siga. Poco a poco. No, y me gusta mucho eso de la duda. Bueno, comentando lo que decías de que un proyecto estábamos hablando acerca, bueno, lo que estamos viendo es acerca de mi tesis de la maestría, que hablé sobre filosofía educativa, ¿no? Uh-huh. Dentro de la filosofía educativa de Leibel, sobre todo, se habla mucho, bueno, una de las partes es hacer, que es ahí la parte que me interesa, ¿no? Cómo hacer hombres o personas creativas, críticas. Yo cuando salgo de la carrera, pues también salgo con una actitud muy crítica, pero me faltaba ahí como ubicar hacia dónde vas a dirigir esa crítica, ¿no? ¿Cómo la vas a usar? Y yo creo ahorita lo estoy uniendo así un poquito como la duda, pero con un método más, no nada más criticar por criticar, bueno, no criticar en el sentido de estar chismeando, criticando, ¿no? Sino tener esa capacidad de no poner en cuestionamiento todo lo que te están diciendo, ¿no? No aceptar todo lo que hay así en la sociedad, sino bueno,
poner en cuestionamiento y ver que hay cosas que puedes hacer, ¿no? Que conocerlas o ver. Entonces ahorita esto del método, pues yo no lo había visto, pero bueno, dentro de lo que estudio yo en la maestría de calidad, también se usa mucho. Estoy viendo que es muy similar al método que nos plantea Descartes, ¿no? Ir viendo cómo vas a ir sintetizando, sacando las partes. Todo eso lo vemos para tener una visión más sistematizada de lo que estás estudiando. Entonces yo creo que ya quiero entrar a la segunda parte donde explica el método. Bueno, ya lo leí, pero bueno, así como nos lleva la clase, pues se va aclarando muchas cosas. Claro, claro. Eso es lo que yo diría. Gracias. Muy bien, Mariluz, esperemos tener pronto todos nosotros tu libro. Vamos a trabajar un poquito en darle forma de libro, porque las tesis hay que darle forma de libro. A veces hay gente que publica la tesis tal cual, pero te sirve eso para, ya la tienes encuadernada, ya la tienes la tesis, para publicarla así, entonces podemos publicarla en forma de libro y que puedan acceder todos, y también el libro electrónico, que es muy interesante porque siempre hay alguno por ahí, alguno desconocido por ahí, que oye, qué interesante y lo lee. No es nada lucrativo, simplemente que es una manera de difundir, ¿no? el pensamiento. Muy bien, nos queda nuestra... ¿cómo se llaman las de Tepic? Tepicense, ¿cómo se llaman? Margarita. No sé, no, o sea que no hay un patronímico de Tepic. Nayarita. Tepicense. Tepicense. Bueno, ¿tú qué quieres ser, Nayarita o tepicense? Pues, Cora Huichol. Adelante. Me queda claro que con sabios no se filosofa. El sabio es aquel que no desea aprender porque piensa que lo sabe todo, ¿no? A una persona que tiene esa mentalidad de sabio, pues es difícil el diálogo. Otra cosa que lo que me quedó hoy de esta sesión es de que como a veces nosotros insistimos en tener la razón cuando no la tenemos, ¿no? Entonces, esa invitación que hace René Descartes de irse con cuidado a la hora de cuestionarse para uno mismo, pues es de vital importancia, ¿no? Ya lo he dicho, nuestra conciencia no para, está activa 365 días y minutos y todo, y tenemos que irnos cuestionando precisamente para entrar en este sistema, no en este método, que erramos o no, es como un método para cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo me quedo con esto de Descartes, ¿no? Esta invitación que me hace a irme cuestionando a mí misma, ir agarrando un modelo, un sistema, un método, y de sensibilizarme cuando me pongo en mi posición de que yo tengo la razón, ¿no? Sería mi aporte, muchas gracias. Estuvo muy bonita, me gustó la clase. Muy bien, muchas gracias, Denise. Bueno, pues vamos a despedirnos porque yo no sé por qué estaba contabilizando que habíamos empezado a las 6 y hemos empezado a las 5. Y yo tengo que hacer ahora unos recados. Bueno, pues nos despedimos como siempre, encantado de veros y muchas gracias por estar ahí. Y seguimos leyendo y poniéndonos en contacto y demás, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta la semana que viene. Hasta prontito.